Amén. Ok, vamos a la Biblia, capítulo 5. Bienvenido, Jauche, que se está conectado en este momento. Milagros también, que está conectada. Bienvenidos a este tiempo excluido. Bueno, ahí está Jesús, Milagros, bienvenidos. Capítulo 5 de Mateo. Vamos a entrar al primer mandamiento que Cristo expone en este momento y vamos a ver cómo Cristo, cuando él dice, yo no he venido a abrogar, yo no he venido a quitar o no a darle valor a los mandamientos, sino más bien a darle un mayor sentido, a darle cumplimiento, ¿ok? Cumplimiento. Fíjense, cuando vemos los mandamientos del Antiguo Testamento, podemos ver que la mayor parte de ellos van dirigidos a la parte externa, pues la parte de esa moral, la parte del área moral externa del ser humano, ¿no? No matarás, no adulterarás, todas estas cosas. Pero ahora Cristo, con estos mandamientos que va a exponer, va a entrar a la parte más interna del ser humano, ¿ok? Él va a entrar a esa parte que nadie conoce, o que muchas personas, diríamos esas personas que están alrededor de nosotros, desconocen de nosotros mismos, ¿no? Pero que a través de estos mandamientos Cristo comienza a descubrir y nos los comienza a mostrar a nosotros, por supuesto, porque somos los primeros que estamos leyendo esas escrituras y esos mandamientos. Pero Él también nos va a llevar para que nosotros compartamos lo que estamos encontrándonos a través de lo que estamos estudiando. Entonces, vemos aquí que Cristo se va a meter con la parte interna del ser humano. No basta con matar, ¿ok? Hay otras cosas más interesantes donde Él se va a meter. Entonces, vamos a ir leyendo estos versículos del 21 al 26 y después vamos a ir voy a dar una explicación acerca de estos pasajes. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, tomando en cuenta lo que ya le está diciendo en el contexto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto, que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ok, fíjense, Cristo trata un tema muy interesante y tiene que ver el tema del enojo, ¿ok? Del enojarse contra el hermano. Y fíjense que lo compara con el mandamiento no matarás, ¿ok? Pero va más adentro, como estamos diciendo. Fíjense que dice, bueno, ustedes escucharon, ¿ok? Ustedes escucharon que fue dicho a los antiguos, a vuestros padres en la antigüedad, y se les enseñó, y ellos lo han aprendido, ustedes lo conocen, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Está diciendo, bueno, esto es lo que está escrito en el mandamiento, ustedes lo han escuchado, lo han revisado, pero ahora, fíjense lo que él dice, ¿no? Interesante el versículo 22 cuando dice, pero yo os digo. ¿Okay? Fíjense, aquí esta palabra es interesante porque Cristo está diciendo, ok, ustedes escucharon este mandamiento de no matar, y aquel que matare será culpable de juicio. Ahora, en este momento, yo les voy a decir otra cosa, sí, voy a añadir algo más de este mandamiento. Acuérdense, Cristo no está dejando a un lado el mandamiento. Cristo mantiene la vida de ese mandamiento. Él no lo deja a un lado, no lo separa, sino que más bien añade otra cosa más, que es más profundo, que va, como decimos al principio, a lo interno. Entonces dice, pero yo os digo, ahora lo que les voy a decir, ustedes tienen que prestar atención porque esto es importante para ustedes, para el beneficio espiritual de ustedes, ¿no? Es lo que Cristo está diciendo ahí. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Fíjense, lo compara igual el enojo como el matar, ¿ok? Lo compara igual el enojo con el matar. El enojo equivale al asesinato, está diciendo Jesús allí, ¿ok?
equivale a la necesidad del asesinato. Cuando yo me enojo con alguien, con mi prójimo, con mi hermano, ¿ok? Estoy cayendo también en lo que tiene que ver con el asesinato. Eso es lo que Cristo está llevando esta parte aquí, lo equivale, ¿no? Lo que es el matar con el enojo. Ahora, esto es interesante, hermano, porque el enojo, hay maneras en las cuales uno se puede enojar. ¿Okay? El enojo es algo natural de nosotros. Nosotros fuimos creados y nos enojamos. ¿Ok? Eso es natural, que ante cualquier situación de repente viene el enojo. ¿Okay? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está Jesús marcando aquí la diferencia, lo que es el enojo y lo que puede causar consecuencia del enojo? Cuando yo dejo pasar, cuando yo permito que ese enojo tome el control de mi vida y me llene de odio, o me llene de rencor, ¿ok? O me llena de resentimiento, o me puede llenar de amargura. ¿Okay? Cuando ese enojo comienza a tomar el control de mi vida y comienzo a llenarme hasta de rabia en contra de esa persona, ¿ok? Y eso me puede llevar a una falta de perdonar. El enojo me puede llevar a una falta de perdonar. Entonces, hay casos donde el enojo es legítimo, ¿okay? Donde nos podemos enojar por cierta situación que se presenta. Pero hay otros que no son legítimos cuando se extiende el enojo, cuando comenzamos a guardar algo en nuestras vidas contra esa persona, ¿okay? Cuando eso comienza a pasar el día, comienza a pasar el tiempo y yo todavía tengo resentimiento o tengo un malestar con esa persona. ¿Okay? Ahí se ha sembrado el enojo, ¿ok? Y ese enojo está haciendo algo que es dañino, es negativo para nosotros, ¿okay? Mientras ese enojo está guardado allí, ¿okay? Eso va afectando nuestra vida, ¿no? Pero cuando nos enojamos sin causa, ahí es donde está el pecado. Cuando nos enojamos sin causa, allí es donde entra el pecado. No hay una causa legítima, no hay algo que indique que realmente no solamente me enoje, sino que me enganche en ese enojo y pasen los días. Ahí es donde yo peco, ahí es donde yo infrinjo la ley, ahí es donde yo infrinjo el mandamiento que Cristo me está exponiendo. Y si el enojo va acompañado de palabras también ofensivas, ahí se empeora la cosa. Porque es interesante, porque fíjense que cuando uno es controlado por el enojo y pierde, ¿no? Esos pies que deben estar puestos en la tierra, y uno pierde la paz y la tranquilidad, y no solamente ese enojo se va a mostrar a través de mis gestos, sino también que comienzo a soltar unas palabras ofensivas, ahí donde se pierde el control. Y fíjense cuánto daño no hacemos con las palabras. Y a veces una palabra ofensiva, como Cristo lo presenta así, es más dolorosa que un mismo golpe. Duele más. Porque fíjense, el golpe te puede dar un golpe, te va a quedar ahí el asunto del golpe, pero ese golpe puede sanar. Y al tiempo eso pasa, tú ni le prestas atención. Pero cuando hay un golpe por una palabra, eso va a llegar al alma, al corazón. Y eso va a afectar, ¿okay?, mi vida por esas palabras ofensivas que esa persona en su rabia, en su enojo suelta. ¿Okay? Y esas palabras, acuérdense que esas palabras tienen en cierto sentido poder para marcar, para hacer daño, cuando son palabras ofensivas, como presenta Cristo aquí, ¿no? Entonces, fíjense, él dice, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cuando él dice culpable de juicio, es el juicio no es el juicio terrenal, es el juicio de Dios. Porque fíjense, el primero que está en contra en que nosotros estemos enganchados y enojados contra nuestro prójimo, nuestro hermano, es Dios. Dios siempre ha buscado la reconciliación, Dios siempre ha buscado la paz, Dios siempre busca la armonía entre nosotros. Él mismo nos enseña, y nos ha enseñado a través de esa reconciliación que ha tenido Él con nosotros con Él, porque por causa del pecado estábamos separados de Él. Pero el amor de Dios y la misericordia de Dios ha sido tan grande que Dios está dispuesto a recibirnos en una actitud de arrepentimiento de nuestra parte y confesión para perdonarnos. Entonces, Dios mismo nos enseña cómo nosotros trabajar esta parte de no permitir que el enojo tome el control de nuestras vidas, porque podemos entrar en juicio de Dios. Es decir, hay una consecuencia como resultado de ese enojo cuando yo permito que ese enojo se mantenga en mi vida.
y está haciendo mella en mi corazón, en mi alma, me está marcando, me está haciendo daño y me está llevando a sentir rencor, resentimiento y amargura en contra de mi prójimo o de mi hermano, ¿no? Ahí es donde está el detalle. Ahora surgen unas palabras ofensivas. Entonces fíjense lo que él dice. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hay dos palabritas allí interesantes que son ofensivas, como es la palabra necio y la palabra fatuo. Literalmente la palabra necio significa cabeza hueca, ¿ok? Es lo que literalmente significa. Cuando yo le digo a esa persona, en mi enojo, cabeza hueco o cabeza hueca, ay, me estoy metiendo en problemas. Ahora, no existe solamente esa palabra cabeza hueca, sino hay otros términos, otras palabras que son sinónimos a esta palabra cabeza hueca que se usan para ofender a una persona, ¿ok? Y sobre todo cuando estoy enojado contra esa persona. De mi boca pueden salir una cantidad de palabras ofensivas que van a marcar la vida de esa persona, que van a llegar a su corazón también, a su alma, y la marca, ¿no? Significa también imbécil. ¿Okay? Cuando digo necio, es imbécil. Estoy diciendo imbécil. La palabra original allí es griego, que significa raka, que significa, equivale imbécil o mentecato. O mentecato. ¿Ok? Y esa palabra en su raíz, una palabra bien ofensiva, una palabra donde le estamos diciendo a la persona que no vale nada, ¿okay? Más bien es un tropiezo para mí, ¿okay? Y no solamente voy a usar ese término, puede ser que hay otros términos, como yo dije, que vamos a usar muy similares a esto, y no necesariamente tenemos que decir necio, ¿okay? Acuérdense, esas palabras en su profundidad, en sus raíces, son palabras bien ofensivas, porque fíjense lo que marca estas frases y cómo lleva y trae consecuencias estas palabras también, ¿no? También no solamente usa la palabra necio, que es raka en griego, sino también usa la palabra fatuo, more, que este es traducido del arameo, no es griego sino arameo. ¿Okay? Y esta palabra equivale como decirle a una persona, tú estás loco, estás cuerdo, está tostado, está loco. ¿Okay? También equivale a decirle a la persona que es un impío, un renegado. ¿Okay? Y esto es una palabra bien ofensiva también. En aquellos tiempos era una ofensiva fuertemente, hoy día sigue siendo ofensiva esta palabra. ¿Okay? Entonces, no solamente mi enojo va acompañada con mis actitudes, ¿cómo se llama? Mi forma de mirar a la persona o a través de mi rostro, a través de mi gesto, ¿okay? Faciales, sino también a través de mis palabras. Cuando yo en mi rabia comienzo a insultar, comienzo a ofender, comienzo a decir cosas que hieren, hermano, cosas que hieren. A veces en el enojo, cuando el enojo toma el control, y más, si nos lleva a la ira, eso nos hace perder el control, ¿ok? Nos hace perder el control, somos guiados y llevados por ese malestar, esa rabia, y comenzamos a soltar palabras que no medimos, ¿okay? Que no pensamos, y las comenzamos a soltar, y más bien estamos haciendo daño a esa persona con la cual estamos teniendo cierta situación, cierta diferencia, ¿no? Entonces, mientras raka equivale a sin sentido, una persona sin sentido, more significa una palabra sin gracia. Como diríamos, una persona desgraciada o desgraciada. ¿Okay? Es una persona sin gracia, y cuando está usando la gracia es la gracia de Dios. Entonces, cuando yo digo a esa persona fatuo, una persona desgraciada, una persona que no tiene ni está bajo la gracia ni puede gozar de la gracia de Dios, estamos diciendo en ese momento con esa frase, ¿no? Ahora, nosotros no somos quien para determinar quién está bajo la gracia, quién no, eso le corresponde a Dios. Entonces, a veces como tomar el lugar de Dios y tratar de hacer daño al prójimo, ¿okay? Tratando de tomar el lugar de Dios. Y eso le toca a Dios, eso no nos toca a nosotros, ¿no? Entonces, fíjense cómo Jesús se mete con esto. Y a lo mejor uno diría, bueno, pero yo no mato, yo soy una persona buena. Yo me considero una persona buena porque yo no he matado a nadie. Pero fíjense cómo Cristo equivale en lo que es el matar, el asesinato, con el enojarse. ¿Okay? Lo equivale allí. Tanto el asesinato como el enojo se unen para Cristo. Dice, es como si tú asesinaras a una persona cuando te enojas de esta manera y ofendes.
¿ok? Y ofende a través de palabras a una persona. ¿Okay? Es como asesinarla, es como matarla y me vuelvo un homicidio, ¿no? Delante de Dios. Entonces hay su consecuencia. Tanto cuando le digo necio, dice a su hermano, será culpable ante el concilio. ¿Ok? Y acuérdense que el concilio para el judío significaba ese lugar donde se llama el Sanedrín, pues, que era un cuerpo legislativo, un tribunal judío, lo que llaman la Corte Suprema Judía, que constaba de 71 personas elegidos exclusivamente por judíos, hombres de experiencia, ¿ok? Y entraban a ese Sanedrín, y ellos eran los que se encargaban de dar el juicio a esas personas que causaban un daño o hacían algo en contra de otras personas, ¿no? Entonces es lo que le está diciendo aquí, será culpable ante el concilio, ante el Sanedrín, ante las autoridades, ante la Corte Suprema de Jerusalén. En ese tiempo lo que le está diciendo, ¿no? Y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Y cualquiera que le llame loco, mentecato, impío a tu hermano, queda expuesto al fuego del infierno, ¿no? Entonces, este lugar también, cuando él menciona allí, era el lugar donde, ahí en Jerusalén, era como un lugar de botadero, de basura, y eso siempre se mantenía prendido, pues era fuego constante, donde ellos, el vertedero, pues, el vertedero de la basura, y eso era fuego constante. Entonces le está diciendo, es como sufrir, padeciendo, como si estuvieras en ese lugar, el infierno, ¿no? Eso es parte de la consecuencia de esa persona. Puede ser también que no que sea el infierno aquí en la tierra, sino que esa persona por dentro está sufriendo también, está padeciendo porque se está llenando de amargura, de rabia, de resentimiento, y eso también es un dolor para la misma persona que ofende. ¿Okay? Y se va llenando de resentimiento, y se va cargando, y se va amargando. ¿Okay? Ahora, él también dice, versículo, esta parte interesante, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Cuando él habla, si traes tu ofrenda al altar, está diciendo cuando tú ofreces, acuérdense que el altar era el lugar de adoración, ¿ok? De entrega al Señor. Entonces es como cuando nosotros nos presentamos ante Dios por medio de nuestras oraciones, por medio de la palabra, y queremos presentarnos ante su presencia. Es un tiempo para evaluarse. Eso es lo que está diciendo eso allí. Bueno, cuando tú vayas ya a entregar tu ofrenda, primero tienes que evaluarte cómo estás tú en tu comunión con Dios y en tu relación con los demás. Cómo está tu relación con los demás, como también con Dios. Entonces, ese andar, esa búsqueda es un tiempo para yo evaluarme a mí mismo. ¿Cómo estoy yo con los demás? ¿Cómo estoy yo con Dios? ¿Okay? En mi tiempo de adoración, cuando yo me voy a acercar a Dios. Eso es lo que significa en estos tiempos cuando te presenta al altar. Esto lo hacían ellos literalmente en aquel tiempo de Jerusalén. Hoy día todavía lo hacen, cuando ellos están ofrendiendo en el pueblo judío, cuando llevan sus ofrendas, ¿no? En este caso para nosotros es cuando nos presentamos delante de Dios, sea en tiempo de oración, sea en tiempo de adoración, ¿ok? De búsqueda de Dios. Tenemos que tener un tiempo para evaluarnos, revisarnos, ver si hay algo en nosotros que nos afecta, nuestra relación con Dios, nuestro prójimo. Para Dios esto es importante, ¿no? Una buena comunión con Él y una buena comunión con nuestros hermanos. Para Dios esto es importante. Ahora fíjense, Él dice, si te acuerdas mientras va llevando esa ofrenda, si te acuerdas, ¿okay? De que tu hermano tiene algo contra ti. Interesante. Porque por lo general uno piensa, bueno, yo me voy a evaluar y voy a revisar si estoy bien con Dios y con mi hermano. Pero también me tengo que evaluar si yo sé, ¿ok? O yo siento o sospecho de que algún hermano, alguna hermana tiene algo contra mí. O sea, esta persona está resentida conmigo, esta persona tiene algo, hay algo que yo percibo que no está bien, ¿ok? Y que en ese momento cuando estoy presentando mi ofrenda, me reviso y veo, oye, me acordé que fulano de tal, la he sentido así como un poco alejada o la veo así como distanciada de mí, no se acerca mucho a mí, la veo con unas reacciones que no me concuerdan, o sea, algo está pasando allí. ¿Qué dice Jesús? Bueno, primero, antes de dar tu ofrenda, detente, ¿ok?
Fíjense lo que dice allí. Deja allí tu ofrenda delante del altar. Deja tu ofrenda antes de presentarla, déjala allí. Antes de seguir el acto, deja allí tu ofrenda, ¿no? ¿Y qué dice? Y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué más importante? ¿Qué está diciendo Jesús allí? ¿Qué más importante? ¿La ofrenda o que yo esté bien en comunión con mi hermano? ¿Qué ve Jesús como más importante? ¿Reconciliarme con mi hermano o presentar la ofrenda así como estoy, no importándome que algún hermano tenga algo contra mí o que yo tenga algo contra un hermano? Para Jesús nos está presentando aquí que es importante el perdón y la reconciliación, hermano. Que nos reconciliemos con nuestro prójimo, que perdonemos las faltas, que nos sintamos bien con todos los que nos rodean, que no haya nada, que no sintamos ni nos sintamos que estamos mal con alguna persona, que nos sentimos mal o que sentimos un resentimiento, una amargura, no, sino que seamos libres. Por eso entra la reconciliación. Yo necesito reconciliarme con mi hermano. Fíjense, antes, por supuesto, el ofrecer la ofrenda de adoración es importante, importantísimo que le agregue. Pero que si yo voy a presentar mi ofrenda de adoración y de allí en ese andar para dar esa ofrenda, me evalúo y descubro que hay algún hermano que tiene algo contra mí o que yo tengo algo contra mí, yo tengo que detenerme. Y primero salir corriendo a arreglar mi asunto con ese hermano y después que yo me voy a presentar. Es interesante porque aquí hay un asunto muy importante. Hay hermanos que no van a la iglesia, no van a los servicios, menos a los de cuando está sirviéndose la cena del Señor. ¿Por qué? Porque eso implica encontrarse con los hermanos. Eso implica estar en comunión con nuestros hermanos y con Dios. Pero si hay algo que les ha afectado, ha habido un pleito, una contienda, una diferencia, entonces no van. ¿Pero qué hacen? No están solucionando el problema. ¿Ok? Se mantienen todavía en una condición de pecado. O sea, no están reconciliándose, no están buscando la manera de unirse con su hermano. Y por supuesto esto les perjudica en su relación con Dios y en su relación con su hermano. Entonces su vida espiritual es afectada también. Su vida espiritual es afectada. Porque no está bien ni con Dios ni con el hermano. Porque hay algo que no ha arreglado. O hay algo que no ha ido a arreglar con el hermano que siente que hay una diferencia allí o que está afectado, ¿eh? Entonces, después de eso dice que hay que reconciliarse. ¿Okay? Y esto es importante. Y como yo decía, ahí entra la palabra perdón. Perdonar. Una palabra pequeña, corta, pero qué difícil es poner en práctica. El perdonar a los demás. Y esto es importante en la reconciliación. Y así como nosotros hemos sido perdonados por Dios por su gran misericordia, nosotros debemos usar también, dice la Biblia, misericordia para perdonar a los demás que nos hayan ofendido. Debemos usar la misericordia, así como Dios ha usado la misericordia con nosotros. ¿Cuántas cosas no nos perdona Dios? Nos ha perdonado Dios y nos va a seguir perdonando. Y eso lo hace por su misericordia. Bueno, nosotros debemos también, llenos de misericordia, esa misericordia, perdonar a aquellos que nos han ofendido. ¿Ok? Y pedir perdón a aquellos que hemos ofendido también. Esto es importante. Por eso, Cristo comienza a entablar algo que lo que tiene que ver con una buena relación con nuestro prójimo. Cultivar y mantener una buena relación con nuestro prójimo. ¿Okay? Y entonces si hay unas diferencias, si me enojo con mi prójimo, inmediatamente yo tengo que tratar esa situación. Yo no puedo dejar, como dice Pablo, no dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Dice Pablo, ¿no? Y eso lo dice en Efesios 4:26. No dejéis que el enojo el sol se ponga sobre vuestro enojo. Él está diciendo, no dejen que los días estén pasando, no dejen que los días pasen y ustedes no arreglan cuentas, no se reconcilian, no se perdonen. Lo primero que tienen que hacer es perdonarse y reconciliarse, pero no dejen que los días pasen. Y esto es importante. Entonces él está diciendo también, no te vayas a la cama a dormir sin antes reconciliarte con tu hermano, tu prójimo, sin antes pedir perdón o recibir perdón, según lo que haya habido ahí entre tu prójimo y tú, y sanar, y acostarse en paz y tranquilo, sin tener una carga, sin tener algo que te tenga allí movido, o que te cree resentimiento, o te cree amargura. Eso es lo que está diciendo Jesús también allí, y Pablo lo confirma también, ¿ok? Pablo lo confirma cuando dice que el sol
se ponga sobre vuestro enojo. ¿Okay? Ahora, ¿qué dice Jesús allí entonces? Él dice, después que tú te reconcilias primero con tu hermano, dice, entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Por qué tú te sientes en paz? Uno, contigo mismo, con Dios y con tu prójimo. Entonces dice, ve y ahora presenta tu ofrenda. Ve, ahora sí, ve a Dios y adórale, dale las gracias, alábalo. Pero primero arreglaste cuenta. Hermano, esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Y eso lo está enseñando Jesús. Qué importante es que nosotros nos sintamos en paz con los que nos rodean, nos sintamos en paz con Dios, con los demás, nos sintamos bien. Qué importante es esto, ¿no? Y esto viene como resultado de que yo me evalúo y de que yo aplico también y me pongo en cuenta con Dios y con mi prójimo. Así sigue diciendo el versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y sea echado en la cárcel. ¿Ok? Jesús está diciendo algo interesante y esto como para ilustrar un poco lo que le está hablando en el contexto. Mientras tú tengas la oportunidad, ponte de acuerdo con el oponente. ¿Ok? Ponte de acuerdo con aquel que lo cual lleva la contraria. ¿Okay? Acuérdense, él no está hablando allí del diablo ni nada de eso, él está hablando con tu hermano, tu prójimo, pues, con aquel que está en contra o va contrario. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario, pronto. Es lo que le está diciendo anteriormente, si ves que un hermano tiene algo contra ti, ¿okay? Ve y arregla cuenta. Eso es lo que le está diciendo allí. Ponte de acuerdo pronto, entre tanto que estás con él en el camino, mientras vas caminando, ¿okay? Mientras los dos van en el camino, ponte de acuerdo y arregla cuenta. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez haga algo así y seas echado en la cárcel. La cárcel, por supuesto, es el lugar de encierro, de estar preso. Ahora, en la parte espiritual, ¿cuántas personas no están en la cárcel? Producto de no arreglar cuenta con sus prójimos, con situaciones que vivieron y que se llenaron de amargura, se llenaron de resentimiento y todavía pasan los años y están amargadas y resentidas contra una persona, sea familiar, sea amigo, sea pareja, ¿okay? Sea lo que sea. Y por años están en una cárcel, hermano, en una cárcel rodeados por la amargura, rodeados por el resentimiento y el odio. Y muchas personas de estas se enferman por causa de esto. Esa es su cárcel. Esa es la cárcel, ¿no? Donde ellos están incluidos, ellos están presos como resultado de no arreglar cuenta. Y por años, hermano, pasan los años y esas personas todavía viven en resentimiento, en amargura, en odio hacia las otras personas que le hicieron, le ofendieron, ¿ok? Y no sueltan eso, no sueltan. Y quedan encarceladas, quedan presas de eso. Esa es su cárcel, ¿ok? Hasta que no son libres, hasta que no sueltan, hasta que no perdonan, hasta que no se reconcilien con las personas. De cierto digo que no saldrán de allí hasta que no pague el último cuadrante. Wow. O sea, la libertad no va a ser fácil y tiene que pagarla. ¿Okay? Eso tiene un precio. El salir de esa cárcel tiene un precio. Y el precio es es como dejar uno a un lado el orgullo, ¿okay? Dejar uno a un lado la altivez para acercarse a esas personas, ¿okay? O en su lugar, si no está la persona, el perdonarlas y dejarlas salir de nuestra vida. Y reconocer que cuando yo perdono y dejo salir a esas personas de mi vida que me han ofendido, por otro lado yo estoy siendo libre, porque el perdón es libertad, ¿okay? Y el que encuentra el perdón está libre, se libera de esa cárcel donde ha caído de rencor, de odio, de resentimiento, ¿okay? Y esto es lo que realmente nos ayuda a nosotros a vivir bien con nosotros mismos y con los que nos rodean, ¿okay? Con aquellos que nos rodean. Entonces, por eso Cristo, fíjense que aquí en este mandamiento, Cristo está atacando la parte interna que está en el corazón. Puede ser que a lo mejor yo me enoje en el momento y lo muestre en mi cara, ¿okay? Pero van a pasar los días y a lo mejor lo muestro en mi cara, pero en mi corazón está guardado eso, está allí adentro. Ese enojo, esa rabia está allí guardada.
Puede ser que a lo mejor cuando me encuentre con esa persona que me ha ofendido o que hemos tenido cierta diferencia, se despierte aquello que está allí y comienzo a sentir algo en mi cuerpo y comienzo a sentir que la sangre se me sube, ¿ok? Y comienzo a sentir algo extraño en contra de esa persona, no significa que no he perdonado. Sigo estando atado, sigo estando en la cárcel, sigo estando preso en esa amargura, en ese resentimiento y en lo que estoy viviendo, ¿no? Y estoy sufriendo y esto me va a llevar, va a tener un costo, va a tener un costo. Hasta que yo no rompa, no suelte, no perdone, no libere mi vida, pues voy a mantener allí atado a esta cadena, pues, que tiene que ver con el rencor, el odio, el resentimiento y todo aquello que se une como resultado de una diferencia o un momento de ofensa que hubo con mi hermano, con mi prójimo, con mi familia, con X, con que yo tengo. ¿Y qué está buscando Cristo aquí? La libertad de uno, ¿okay? Que seamos libres. Por eso Cristo dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Okay? ¿Cuál es nuestra verdad? Jesucristo es nuestra verdad. Tenemos la verdad de la palabra, es verdad. Y el Espíritu Santo de verdad mora en nosotros. Entonces, ¿qué busca Cristo con todo esto? Que nosotros seamos libres de toda amargura, todo resentimiento, odio, que lo que hace es más bien hacer un daño, destruye nuestra alma, ¿ok? Y nos destruye también físicamente. Porque hay un momento que la persona se enferma también físicamente como resultado de una rabia, de una amargura, un resentimiento, un odio, se va enfermando. Entonces la idea que lleva Cristo aquí es lo que está diciendo, que seamos libres a través del perdón, seamos libres a través de la reconciliación, seamos libres de todo aquello que nos pueda cargar, nos pueda crear peso, ¿ok? Y esto es importante. Ok, fíjense, ya se está terminando este primer tiempo, vamos a abrir el segundo tiempo y ahí donde yo quiero que ustedes participen también con todo esto que estamos viendo. Quiero escucharles a ustedes también qué encontraron, qué aprenden, porque el Espíritu Santo les va enseñando a cada uno, nos va enseñando. Entonces nos va a estar mostrando aquí cómo se aplica esto en nuestros tiempos, cómo vivimos nosotros esto en nuestros tiempos, y también cómo experimentar la verdadera libertad que Cristo nos da, ¿okay? Cómo vivir en esa verdadera libertad que Cristo nos da. Y este mandamiento apunta hacia la libertad, que seamos libres, ¿okay? Seamos libres de todo resentimiento, toda amargura, todo odio que nos muestra que Cristo. Así que, bueno, vayan preparando sus materiales.